Yo soy Osvaldo Armando Fioramonti, soy contador público, pero dediqué toda mi vida a la actividad de exportación e importación. ¿Por qué surge esto? Yo a los 20 años, cuando tenía necesidad de trabajar para poder estudiar, me encontré con que la aduana necesitaba personal. Ingresé a trabajar a la aduana, me recibí de contador y cuando terminé mi carrera de contador, renuncié a la aduana y me dediqué al comercio exterior. O sea, yo desde dentro de la aduana era un controlador del comercio exterior. Ahora, desde fuera de la aduana, soy un ejecutante de comercio exterior. Fuimos a conversar con Osvaldo Fioramonti para conocer todo sobre la aduana y comenzamos por su historia mundial, la cual se remonta muchos siglos antes de Cristo. ¿Cómo nace el concepto de aduana? Es muy antiguo, pero muy antiguo, 2000 o 3000 años antes de Cristo. Piensen ustedes que la economía de aquella época era de extracción. Lo que se extraía se consumía. Cuando empezó a existir un nivel de población más grande, fue necesario intentar una división del trabajo. Al iniciarse la división del trabajo, había quienes hacían pasto, había quienes hacían ropa, cada uno tenía su actividad. Mientras la actividad era regional, no era problema. El problema es cuando la actividad cruzaba fronteras. Cuando la actividad cruzaba fronteras, y esto lo empezaron los árabes, los fenicios, empezaron a hacer controles. Los intercambios tenían controles del tipo que hoy en día son aduaneros, pero eso fue lo incipiente. Y aduana significa, en el idioma de los libaneses, libro de cuentas. La historia empezó con que los fenicios, cuando hacían sus negocios entre Cartago, que era el norte de África, y Sidón y Tiro, que es lo que hoy es Líbano, llevaban registros de las operaciones que hacían en sus negocios. Se llamaba Al-Juban, que significa libro de cuentas. Y para que ustedes, si quieren buscar, los fenicios llegaron a poblar el sur de España también. Por ejemplo, Málaga fue fundada como 1000 años antes de Cristo, o 500, en orden, la distancia no importa ahora, como una ciudad en la cual ellos empezaban a hacer negocios en la península ibérica. Después fue de los romanos, bueno, una historia larga, pero no viene al caso. Pero Málaga es una ciudad fundada por los fenicios para hacer sus negocios en aquella época. Piensen ustedes por qué sucedió la conquista de América. Cuando en Europa se necesitó expandir las opciones de obtener recursos, Marco Polo fue a la China, hizo la ruta de la seda y quedó pendiente cómo obtener lo mismo, pero hacia el occidente. Colón, toda su historia, llegó a nuestras tierras y ¿qué pasó? ¿Qué es lo que era para ellos lo nuestro? Era un lugar de recursos. Ahora, los recursos que se obtenían, ¿había que controlar o no? Había que generar un registro de qué se intercambiaba entre los puertos de España y los puertos de las colonias del Río de la Plata, del Alto Perú, bla, bla. Para que tengan una idea, la aduana es la institución más antigua que hay en el país, pero lejos la más antigua. Piensen que la ciudad de Buenos Aires se fundó en el orden de 1580. En 1586 ya se registraban operaciones de importación y exportación en lo que era el puerto de Buenos Aires. Piensen que el puerto no era un barco fondeado mar afuera, lanchones, carretas con bueyes buscando las cosas. Pero el registro oficial es desde el 1 de junio de 1586 hay registros de operaciones aduaneras en nuestro país. La historia de la aduana en Bahía Blanca también es muy antigua. Piensen ustedes, la Revolución 1810, ya existían conocimientos de cuando había pasado Magallanes, de la existencia de una Bahía Blanca, de un salitral. Cuando terminó lo que era la Revolución de 1810 y la libertad y la independencia con 1816, ya existía la intención de expandirse hacia el sur.
la única forma que había de expandirse, porque acá estaban los indios, era hacerla vía marítima. Ya la ría de Bahía Blanca había sido descubierta. Eso lo pueden ver en la historia en la página del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca. Concretamente, se le encomendó a Estomba, a Ramón Estomba, la fundación dentro de la ría, bla, 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 bla. El 11 de abril de 1828 se funda Bahía Blanca, y ustedes piensen que ya en esa época, es largo de historia, pero capaz que para otro programa o en otro momento, los ingleses ya estaban buscando recursos para ellos. Y una de las razones por las cuales nosotros logramos la libertad y la independencia fue para poder comerciar fuera del Reino de España. Es largo y una historia muy difícil de interpretar, y hay distintas versiones. Yo le voy a dar una versión que es la que yo veo para el puerto de Bahía Blanca. Se fundó Bahía Blanca, pero vía marítima. Cuando los ingleses trajeron la porteña, demostraron que el servicio ferroviario funcionaba, iniciaron el primer tendido de Buenos Aires a Bahía Blanca. Piensen ustedes que en 1884 llegó el ferrocarril a Bahía Blanca. Pensar que en 1828 era una idea y en 1884 estaba funcionando. Y piensen que se construyó la mitad de acá para Buenos Aires y la otra mitad de Buenos Aires para acá. En esa época Roca y los muchachos corrían a los indios, dejaron libre el espacio y corrieron las fronteras, ¿se acuerdan? Los fortines, todo. ¿Y qué pasó? Bahía Blanca tiene una condición natural muy importante. Tiene una ría profunda y que permitió que hasta la década del 60, la década del 70, con los calados que tenían los barcos, no fue necesario realizar grandes dragados. Pero fue un lugar importante, estratégico, para que la salida de las mercaderías de nuestro país, tanto los cereales como los derivados del petróleo, se hicieran por el puerto de Bahía Blanca. Hoy el puerto de Bahía Blanca ha crecido de una forma importante y hoy en día es un puerto, tanto cerealero como petrolero. Los buques llegan hasta el ingreso a la zona portuaria, denominada fondeadero, y aguardan hasta tener habilitado el ingreso. ¿Cuál es el procedimiento que sucede cuando un buque llega al puerto de Bahía Blanca? Porque una vez que el buque está dentro del fondeadero, envió la NOR, que significa Notice of Readiness, o estoy disponible, empieza el proceso de incorporarlo al puerto. El proceso de incorporarlo al puerto nace con que exista disponibilidad de sitio para la descarga. Existiendo eso, se envía un práctico para que lo ingrese por la ría y se lo presenta frente al estuario, donde los remolcadores ayudan a la operación de amarre. Finalizada la operación de amarre, el buque está en condiciones de ser visitado por la autoridad aduanera. Si el buque viene de puertos extranjeros, primero tiene que visitarlo a la autoridad sanitaria para determinar si no existe a bordo condiciones que permitan una contaminación o contagio de alguna enfermedad. Cumplido eso, la aduana se presenta a bordo y el representante del capitán le presenta lo que se llaman los manifiestos. Los manifiestos son documentos que determinan qué carga transporta ese buque para ser descargada en este puerto. Presentada esa documentación, la aduana la tiene en su poder para constatar, cuando se descargue, que se trate exactamente de la misma mercadería que se declaró, la que se están descargando. Cumplido con los trámites de ingreso del transporte, hay un manifiesto, se registra, ahora se informatiza todo, se produce la descarga, finaliza la descarga, el buque termina de conformidad con su descarga y se retira. A partir de allí, nosotros, los representantes de los importadores, iniciamos los trámites ante la aduana para nacionalizar la mercadería. ¿Qué significa? Cumplir con todos los requisitos que la aduana exige como ente de control. La legislación la da el Congreso, los decretos los firma el Poder Ejecutivo y la reglamentación interpretativa la puede dar el Director General de Aduana.
Pero la aduana se tiene que manejar con eso, nosotros también tenemos que manejarnos con eso, y generalmente lo que se hace es, generalmente, siempre, una declaración por escrito, se llama declaración comprometida y bajo juramento, de qué es lo que se está importando y qué se está cumpliendo con todas las normas. ¿Qué opinión tiene sobre el actual sistema aduanero? El sistema aduanero es eficiente, eso no se puede dudar. ¿Cuál es el único problema que se plantea? Que las cosas crecen a una velocidad mucho más grande que la legislación. Entonces, la legislación siempre corrió de atrás con los problemas. Para darle un ejemplo tonto. Nuestro primer código aduanero estaba basado en las operaciones vía marítima. Estuvo confeccionado entre 1880 y 1890. ¿Qué otra cosa había? Nada. Hoy en día, ¿qué tenemos? La vía marítima, la vía aérea, la vía terrestre, tenemos los contenedores, tenemos el sistema multimodal. Nuestra legislación se fue adecuando, pero cada día existen versiones más sofisticadas de los medios de transporte. Entonces, la legislación tiene que cumplir y cubrir todo ese tipo de normas. Las normas internacionales existen, eso no se discute, pero muchas veces las normas internacionales están basadas en parámetros que no son los adecuados aquí. Un ejemplo. En el mercado internacional de los productos líquidos y derivados del petróleo, todo se calcula en galones, toneladas largas, barriles, y lo nuestro es sistema métrico decimal. Y tenemos que permanentemente estar haciendo las dos mediciones y las correspondientes conversiones para llegar a un punto de acuerdo, ¿cierto? La Dirección General de Aduanas es un órgano que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y tiene a su cargo la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercaderías, como así también el control del tráfico de los bienes que ingresan o egresan en el territorio aduanero. Su función principal es valorar, clasificar, verificar y controlar la entrada y salida de mercaderías, como así también los medios en que son transportados, asegurando el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Además, la aduana colabora en el resguardo de intereses del Estado, tales como la seguridad nacional, la economía, la salud pública y el medio ambiente, vedando el flujo de mercaderías peligrosas o ilegales. Y así termina un nuevo capítulo de Bitácora, el programa del puerto de Bahía Blanca. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.